Hola a todos, mi nombre es Diego Bresciani, soy fundador general y subcoordinador de la Asociación Recognitio. El día de hoy, en otro nuevo episodio de las entrevistas que realizamos sobre temas jurídicos, vamos a tener a Karen Kraft. Karen es abogada por la Universidad de Lima, ha trabajado en la Defensoría del Pueblo, también tiene experiencia en el sector público, ha trabajado en el despacho de la congresista, de la ex congresista y ex ministra de Justicia Marisol Perestello. Y bueno, la vez pasada estuvimos conversando un poco sobre las elecciones generales que ya acontecieron y bueno, ella nos prometió que nos iba a dar una entrevista sobre derechos indígenas, derechos de la mujer, poblaciones vulnerables y sobre la situación de los derechos de las comunidades indígenas en el Perú. Para esta entrevista me está acompañando Daniela Muñoz, que es una nueva integrante de nuestro equipo de prensa y entrevistas. Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Soy Daniela Muñoz, pertenezco también a Recognitio. Bueno, ahora soy una nueva integrante, recién estoy fresquita, esta es mi primera entrevista. Y bueno, ahora sí, a darle, ¿no? Excelente. Entonces, Karen, antes de empezar con las preguntas del día de hoy, ¿crees que nos puedas dar una breve sumilla de tu experiencia laboral y de tu experiencia jurídica hasta este momento? Sí, claro que sí. Hola, hola Daniela, hola Diego, hola a los que nos vayan a escuchar. Yo soy exalumna de la Universidad de Lima. En la época en que yo ingresé a la Universidad de Lima era un poco raro tener a alguien de la Universidad de Lima que no quisiera, digamos, trabajar en una empresa o trabajar en un estudio, ¿no? Yo siempre, digamos, me incliné desde muy chica al trabajo social, digamos, pero vi en el derecho una gran posibilidad de hacer cosas, ¿no? De ayudar y de hacer cosas, que es como todos los chicos ingresamos a estudiar derecho, ¿no? Es un poco las ganas de hacer algo, ¿no? Ya casi hacia la mitad de la carrera, tuve la oportunidad de trabajar en una ONG que se llama hasta ahora la Comisión Andina de Juristas, y en la Comisión Andina de Juristas tuve una gran oportunidad de trabajar en temas de investigación vinculadas al tema de derechos humanos, ¿no? Entonces ese fue mi primer acercamiento, primero a los derechos humanos y a las poblaciones vulnerables, eh, y después de eso nunca más me fui, o sea, seguí más o menos por la misma línea, trabajando en la Defensoría, y ya cuando terminé la universidad entré a trabajar en el Promude, creando esta cosa que hoy día es una realidad, que es la línea de emergencia 100, que seguramente tiene muchas cosas por mejorar, pero que es un gran apoyo para las mujeres víctimas de violencia hoy, y hoy es una realidad. En mi época, Meche Cuculiza, que era la ministra, tenía muchas ganas de hacer algo en beneficio de las mujeres, y encargó a un grupo de jóvenes que estábamos, digamos, en ese momento en el ministerio, la creación de esta línea, ¿no? Desde el día uno, o sea, desde no tener nada y buscar escritorios, hasta tratar de encontrar el camino para ayudar a este grupo de personas víctimas de violencia, ¿no? Esto fue muy rico y para mí muy duro, pero a la vez enriquecedor como persona, ¿no? Como ser humano, ¿no? Empezamos, como les cuento, desde cero, tratando de encontrar este camino para poder ayudar a tanta gente víctima de violencia. Y éramos un grupo de chicos con muchas ilusiones, pero sin mucho que hacer, ¿no? O sea, en esa época la sensibilización de los jueces era casi cero, de los policías ni que se diga, solamente estaba la comisaría de mujeres, que digamos más o menos entendía lo que ocurría, pero las denuncias se presentan en cualquier comisaría, con lo cual no solamente venían a nosotros, al ministerio, cuando se enteraron de que habíamos abierto este espacio a hablar sobre sus problemas de violencia familiar en casa, sino también de la doble victimización de la que eran objetos cuando llegaban, por ejemplo, a la comisaría, ¿no? Y había ahí mucho trabajo que hacer, así que tuvimos una siguiente reunión con la ministra y le dijimos, mire, así no se puede, ¿no? O sea, si no encontramos otros caminos que nos ayuden a tratar de generar conciencia al margen de ayudar a las víctimas expresamente, esto no va a funcionar, ¿no? Así que implementamos una segunda parte dentro de esta línea, que era capacitar.
no solamente a las mujeres víctimas de violencia en sus espacios, sino también a los fiscales, a los jueces, a los operadores de justicia en general que veían este tema. Entonces, se fueron abriendo algunos caminos que nos fueron permitiendo primero conocer de cerca la realidad, que fue, como les digo, para mí muy enriquecedor, sino también encontrando este espacio que era necesarísimo para que los que estaban vinculados al tema de violencia familiar pudieran entender el problema y no recibirlas a las personas vulneradas en sus derechos con cara larga o sin entender muy bien qué cosa es lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y además se abrió este otro espacio de capacitación a las víctimas en sus espacios. Entonces íbamos a dictar charlas de violencia familiar, no solamente abogados, sino también psicólogos y sociólogos, para entender un poco el problema y para decirle a la gente qué cosa tenía que hacer, ¿no? Eh, Fue muy especial para mí porque las mujeres, sobre todo, empezaban probándonos, ¿no? O sea, primero éramos jovencitos como ustedes, y, y eso pues a veces tiene sus más y tiene sus menos, ¿no? Entonces, claro, las señoras lo que reclamaban de nosotros era qué hacíamos nosotros ahí enseñándoles temas de violencia cuando tal vez nosotros no habíamos afrontado un problema como ese, ¿no? Y entonces ahí había que capear el temporal y había que explicarles a las señoras que uno, y eso es una frase que a mí me ha quedado de por vida y que la uso mucho cuando sobre todo le doy charlas a jóvenes como ustedes, ¿no? Uno no escoge dónde nace, pero sí por quién lucha, ¿no? O sea, esto es mi ley de vida y yo creo que tiene que ser la ley de vida de todos aquellos que quieren realmente hacer algo por su país, trascender, ¿no? Y, y yo creo que es cierto, o sea, yo creo que es verdad, uno tiene las herramientas para poder ayudar y no necesariamente tiene que eh, haber conocido el tema desde de primera mano, sino que puede haberlo conocido a través de las leyes, como en nuestro caso, y poder ayudar a mucha gente, ¿no? Esa fue mi o mi segunda experiencia con los derechos humanos, digamos, y luego de esta linda experiencia, pero brutal, porque era de verdad súper duro escuchar todos los días casos de gente, uno más trágico que el otro, y más duro y más triste. Eh, ya cuando dejamos más o menos armada la línea de emergencia, fui a trabajar en la Defensoría del Pueblo, y en la Defensoría del Pueblo tuve otro momento también que marcó mi vida porque me permitió conocer el Perú. O sea, en la Defensoría del Pueblo tuve la oportunidad de viajar casi, casi por todo el Perú. Me faltan un par de sitios por ahí, pero capacitando en derechos también a la gente, ¿no? Y conociendo el Perú profundo, que yo creo que es lo que tiene que conocer cualquiera que quiere hacer política, ¿no? Porque la política hecha desde un escritorio no sirve de nada. O sea, si tú no tienes la experiencia de conocer in situ lo que realmente ocurre en el país, no hay forma que eso te lo dé un libro, ¿no? O una clase o un profesor que te cuente una historia. Solo viviéndola, tú puedes ser capaz luego de transmitir eso que has vivido en una política pública, en una ley, o a través de tu trabajo en una comisión en el Congreso, o donde estés, ¿no? En el espacio en el que estés. En la Defensoría del Pueblo me quedé como 6 años y fueron 6 años, como les digo, que enriquecieron mucho mi vida, ¿no? Y ya después de eso y de algunas experiencias ya independientes, etcétera, terminé en el Congreso de la República con Marisol Perestello, trabajando con ella en su despacho, apoyándola en temas indígenas, en temas ambientales, en temas de defensa de derechos de mujeres, de niños y en general de poblaciones vulnerables, ¿no? Y como te digo, la vida me ha ido llevando más o menos siempre por el mismo camino, ¿no? O sea, siempre viendo temas de poblaciones vulnerables desde diferentes aspectos, desde diferentes ámbitos, pero siempre vinculada al tema de derechos humanos, ¿no? Así que eso, un poco, después terminé en el Ministerio de Justicia y siendo secretaria técnica de una mesa específica para trabajar temas de derechos vulnerados de la población Ahuajún Huampis, digamos ya más específico, y hoy día trabajando nuevamente en el Congreso en una comisión especial multipartidaria que tiene que ver con el tema de hambre cero, ¿no? Así que, bueno, la vida me ha premiado trabajando siempre en estos temas y siempre
para la gente a la que espero poder servir, ¿no? Y de la que espero poder ser una voz de quienes no tienen voz, justamente, ¿no? Esa es un poco la idea de mi vida laboral. Claro, justamente uno de los temas que a mí me interesa es bueno, de tu previa exposición que has realizado, es que yo considero que has roto muchos techos de cristal, ¿no? Mujeres fundando la línea 100, trabajando en el Congreso, viajando por todo el Perú. Y justamente me parece interesante esta idea de los techos de cristal, ¿no? Que o sea, se habla metafóricamente que las mujeres todavía no han podido romper este último techo de cristal que existe para alcanzar una plena igualdad. Entonces yo quería saber, ¿tú qué diagnóstico le das a la situación de las mujeres peruanas rumbo al Bicentenario? ¿Y qué herramientas efectivas se les puede dar a las mujeres en temas jurídicos sobre todo para poder terminar esta búsqueda, ¿no? Que es obviamente natural de una plena igualdad entre hombres y mujeres en nuestro país? En realidad de lo que se habla es de equidad, ¿no? O sea, porque iguales no somos, o sea, que yo creo que tenemos que partir por reconocer las diferencias, ¿no? Pero lo que sí necesitamos es igualdad de oportunidades, ¿no? Y eso, a pesar de que efectivamente, digamos, yo te puedo decir que pocas veces en mi vida, tanto personal como profesional, he sentido temas de discriminación. Esto pues esto es una mentira, ¿no? O sea, esto no es real. O sea, nosotros vivimos en un mundo que no es el verdadero, digamos, ¿no? O sea, nuestro espacio geográfico, nuestro espacio social, nuestro espacio en general nos permite poder tener por lo menos la capacidad o la oportunidad de competir de igual a igual con cualquiera, ¿no? O sea, y sin embargo, debemos reconocer, y creo que están mal quienes dicen que la ley de cuotas, por ejemplo, no debería ser aplicada. Y yo escucho eso de muchas mujeres, ¿no? O sea, hay muchas mujeres que dicen, no, la ley de cuotas no sirve para nada, porque total, el hombre y la mujer son iguales y podemos hacer todo. Y yo a veces les digo, ¿y en qué país vives, no? ¿O en qué mundo vives? Porque realmente esas leyes no están pensadas para mí, o sea, no están pensadas para una persona que ha tenido con dificultades y con premuras a veces económicas, etcétera, pero que, digamos, normalmente la ha tenido fácil, ¿no? O sea, mi vida no ha sido fácil, pero en general he tenido acceso a estudios, he tenido una familia constituida que me ha permitido tener el cobijo que se necesitaba, he tenido la oportunidad de acceder a una computadora en el momento en el que se pudo tener la computadora, que además tuve una Atari en esa época, pero la tuve, cosa que lamentablemente en el país en un 80 o 90% no existe, ¿no? Entonces uno tiene que pensar no en función a su propia realidad, sino a la realidad que realmente existe alrededor nuestro, ¿no? Y yo lo que tengo que decir es que falta mucho por avanzar, o sea, hay mucho camino por recorrer para nosotros las mujeres y para los hombres que creen en la igualdad o en la equidad, ¿no? Esto es un trabajo de equipo en el que la mujer y el hombre tienen que competir sanamente, pero que tienen que caminar de la mano hacia buscar eso que nos permita encontrarnos y poder trabajar juntos, a construir un mejor país, ¿no? Porque claramente en el momento en el que la mujer deje de ser noticia cuando es ministra de Justicia, cuando es ministra de Defensa, cuando es astronauta o cuando es presidente, en ese momento podremos decir que realmente o sea, ya se volteó la página, ¿no? Hoy día esto sigue siendo noticia, por lo tanto, claramente hay mucho por andar todavía, ¿no? El tema de romper los techos de cristal, yo creo que sí, porque eh, es un paso que hayan mujeres que pueden servir, entre comillas, de ejemplo a otras. En mi caso, yo soy el ejemplo de mis hijas. O sea, mis hijas ven en mí a una mujer que ha avanzado en la vida y que se ha forjado con mucho ahínco y con mucho tesón y con muchas ganas, pero que ha logrado tener una posición, digamos, expectante, y yo quiero que ellas me vean a mí como ejemplo, pero además de eso, poder irradiar en tu entorno el hecho de que sí es posible, ¿no? Este, yo creo que eso es lo importante, ¿no? Eso es lo importante de cada una de las cosas que uno va haciendo y que va logrando, ¿no? Porque esos logros que pueden ser personales terminan siendo el logro del colectivo, ¿no?
y otra mujer puede verse representada en mí o en cualquier otra mujer que haya tenido algo de éxito y decir, oye, pero si ella puede, yo también, ¿no? Y exigir derechos y empezar a decir, oye, pucha, yo puedo hacer todo, el cielo es el límite para mí, ¿no? Para eso hay muchas cosas que tienen que ir de la mano. Y discúlpenme que me extienda, pero por ejemplo, una ley de cuotas no es suficiente. La ley de cuotas no serviría de nada, o la de paridad y alternancia, si es que no hay amarrada a esa ley una serie de cosas que permitan que la mujer no solamente llegue, sino que sea la mejor. En este momento, lamentablemente, no tenemos eso, ¿no? O sea, claro, nos han impuesto una ley y nos han impuesto por la ley para estar en espacios y sin embargo todavía cojeamos muchas en cuanto a estudios y capacidad que se ve reflejada en proyectos de ley o en espacios en donde lamentablemente todavía no estamos a la misma altura, ¿no? Entonces, eso depende pues de la chamba y de otros que nos quieran ayudar a seguir caminando, ¿no? Justamente ese es un tema que me parece muy importante, que yo creo en verdad que muchas personas no entienden lo que es la cuota y el buscar la paridad como una medida que ya es en la etapa final, ¿no? O sea, uno ya ha recorrido absolutamente toda la carrera y justo cuando llegas a la meta alineas a todos, ¿no? Eh, pero eso es como una medida a corto plazo, ¿no? La medida a largo plazo es una medida en la que no se busque la equidad al final, sino que se busque la equidad al inicio, ¿no? El hecho de Exactamente. buscar soluciones, por ejemplo, dentro de lo que es la educación, dentro de lo que es la convivencia familiar dentro de la casa, qué es lo que va a hacer la mujer, cuál es el papel de la mujer dentro de la casa, si es que puede acceder a los estudios que requiere o no. Entonces, eso es un trabajo de mucho tiempo y felizmente hemos podido avanzar mucho respecto a eso y ojalá no retrocedamos. Pero sí, creo que es eso, el hecho de que mucha gente no entiende que es una medida como para aguantar el cauce y para que después todo pueda ir o sea, de manera paulatina, ¿no? Como que todos, hombres y mujeres, que puedan tener las mismas oportunidades desde un inicio. Es que la ley de cuotas está pensada así. O sea, tiene dos características. La primera es que es temporal y la segunda es que se produce en un espacio social en donde el cambio ya se viene produciendo. Pero ese cambio, sin esa ley de cuotas, por ejemplo, sería más lento de lo normal. Entonces, le metes un poco de gasolina o le pones cuarta al carro para que ese cambio social, que sería naturalmente más lento, se produzca de una manera más rápida, ¿no? Pero si tú empiezas por el final y no has hecho todo este camino previo, como tú dices, lamentablemente se queda pues la pata coja, ¿no? O sea, la mesa no tiene las cuatro patas como para poder funcionar. Entonces, se convierten en leyes permanentes en el tiempo, se convierten en leyes huecas porque llegan mujeres a espacios de poder o de toma de decisiones y lamentablemente no saben qué hacer con él y terminas además retroalimentando el hecho dicho por muchos de que no sirven para nada, ¿no? Claro que sirven, pero si es que hay otras cosas que acompañan a esa ley, ¿no? Por sí sola, lamentablemente no sirve para nada, realmente, ¿no? Claro, o sea, justamente la vez pasada yo estaba teniendo un debate con una compañera de la universidad que me decía que en realidad ella no sentía de que de alguna u otra forma las cuotas traerían algún beneficio para cambiar la situación de las mujeres, porque al final, si vemos el tema de cuotas, en la actualidad se plantea que las cuotas simplemente establezcan un porcentaje de las mujeres que van a llegar a cargos laborales y nada más, o sea, no se planifica una capacitación, no se planifica que el ambiente laboral sea adecuado para las mujeres, porque vemos situaciones de acoso, entre otros problemas de que se asocia la maternidad con un tema de prejuicios laborales, ¿no? Un tema de ascensos. Entonces, creo que la reforma, en este caso, en el tema de las cuotas, debería ir acompañado de otros mecanismos para promover el desarrollo integral de la mujer en el ámbito no solo laboral, sino también en el ámbito público, ¿no? Porque hemos visto la ley de la paridad de alternancia, que al final
pueden llegar más mujeres al Congreso, y es una realidad porque, bueno, en este Congreso creo que vamos a tener 51 congresistas, que creo que es el número más alto que hemos tenido en la historia republicana, pero al final también debemos, o sea, debemos lograr este objetivo de alcanzar una mejor representación, ¿no? Tanto en el tema de las mujeres, ¿no? Porque finalmente la idea no es que simplemente las mujeres lleguen a los cargos, ¿no? Sino que se capaciten y Totalmente. puedan ejercer todo su potencial en los cargos. Ahora, otro de los temas que me preocupan bastante, y creo que es preocupación pública, de interés público este tema, es el tema de la violencia de la mujer. En este año, contra la mujer, perdón. En este año se han reportado en los centros de emergencia de la mujer 50.000 casos en los que van del año. O sea, estamos hablando de un promedio de más o menos 16.000 casos mensuales, una cifra altísima en realidad en proporción a la población femenina en el Perú. Y yo quería preguntarte, Karen, ¿qué podemos hacer para que finalmente paremos con este tema de una vez? Si tú crees que el tema va por un aumento de penas en los casos de violencia familiar o va más por un tema de educación integral. Es que mira, yo creo que el tema pasa por la educación, ¿no? Que ya lo hemos dicho antes, pero además pasa por algunas otras cosas, ¿no? O sea, a ver, estamos hablando de violencia familiar, pero hay otros tipos de violencia, ya lo hemos hablado, violencia política, pero también es violencia, por ejemplo, el que las mujeres no puedan salir a trabajar porque no tienen con quién dejar a los hijos, ¿no? O sea, finalmente eso termina también siendo una pared que les impide el desarrollo a las mujeres. Y eso pasa porque el Estado se preocupe por otorgarles un espacio que les permita desarrollar todas sus capacidades en igualdad de condiciones, porque, o sea, no es el papá normalmente el que se queda en casa, quien se queda en casa es la mamá. Y la mamá podría salir a trabajar si es que tiene un espacio en las empresas para dejar al hijo, o en los guaguaguasis, o en algún espacio brindado por el Estado o no, o por la empresa, que les permita realmente poder desarrollar sus capacidades, ¿no? Y, por ejemplo, en el tema de la diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a sueldos y contratos, yo planteo más bien el tema inverso, ¿no? Que ya ocurre en otros países. En otros países, justamente para evitar la discriminación en el caso de las mujeres por razón de la maternidad, por un tema de edad, eh, se le ha dado también al hombre los mismos beneficios, con lo cual el empleador ya no encuentra diferencia entre contratar a un hombre y una mujer, porque sabe que al hombre también le va a tener que dar licencia, o le podría dar licencia si es que el hombre la pide. Con lo cual, con eso cortas completamente el asunto. O sea, ya no ven una necesidad en contratar a un hombre en vez de una mujer, porque a la mujer le va a generar una serie de costos y una serie de conflictos o problemas al empresario, cuando también el hombre va a tener los mismos beneficios, porque además tiene los mismos derechos. O sea, ¿por qué le van a cortar al hombre el derecho a ser padre? ¿Y por qué le van a cortar al hombre el derecho a estar con su hijo los primeros meses de la vida del niño, ¿no? Entonces ahí hay yo creo que tiene que haber un cambio de mentalidad, un cambio de visión, un cambio de esquemas. O sea, la vez pasada estaba en una conferencia en la que la persona decía que hay que mirar fuera de la caja, ¿no? O sea, yo creo que nos hemos parametrado en que así tiene que ser y no salimos de la así tiene que ser y legislamos en función de lo que aquí tiene que ser. ¿Qué tal si miramos un poco hacia afuera, ¿no? O sea, miramos fuera de este espacio físico o este espacio mental que nos ha permitido, entre comillas, ciertas seguridades, pero que ha demostrado haber quedado chico, ¿no? Y en el tema de violencia familiar yo creo que pasa más o menos lo mismo, ¿no? O sea, si tú empoderas a la mujer, si tú educas desde chico al hombre y si tú logras que la mujer que cría a ese chiquito tenga ideas que no son las ideas que se tienen o que se tenían antes, cada vez menos, pero que se tienen hoy todavía, ¿no? De que el hombre no lava los platos, el hombre no recoge la mesa porque eso lo hace la mujer, o el hombre juega con carritos y la mujer juega con muñecas, o el hombre se viste de azul y la mujer de rosadito. O sea, este tipo de esquemas mentales son los que lamentablemente nos condicionan a que el hombre tiene que hacer una cosa y que la mujer tiene que hacer otra. Y si la mujer en algunos espacios sociales quiere salir de ese parámetro, es cuando se presentan los problemas de violencia, ¿no?
porque el hombre fue tratado, criado de una manera determinada y no acepta que la mujer piense de una manera distinta. Entonces yo creo que esto tiene que partir desde la base. Por supuesto que el Estado tiene que eh, vigilar que todos los espacios estos de administración de justicia sean los adecuados y no exista una doble victimización cada vez que ocurre un hecho de violencia. Por supuesto que las denuncias por violencia familiar tienen que ser atendidas primordialmente para que no se conviertan en feminicidios, porque el feminicida no empieza con el acto que lleva a la muerte de la víctima. Normalmente el feminicida empieza diciéndole tarada, diciéndole idiota, y esto va increciendo y la mujer va aceptándolo, primero porque lo quiere y segundo porque a veces no puede hacer otra cosa porque no tiene dónde ir, porque no tiene plata para irse a otro sitio, y entonces va aceptando este tipo de agresión que luego se va convirtiendo ya no en un insulto, sino en una cachetada, y la mujer sigue aceptándolo porque tampoco tiene dónde ir, y ya la cachetada se convierte en un golpe que le deja una huella, y luego se convierte, y ahí la mujer va a hacer la denuncia, y cuando va a hacer la denuncia el policía le dice, bueno, ¿qué le habrás hecho? Pues, y entonces la mujer, una de dos, o decide no denunciar nunca más porque no se va a victimizar doblemente, o acude 2, 3, 4, 5, 10 veces hasta que termina muerta. Y nadie le hizo caso, y nadie le escuchó. Entonces, yo creo que las cosas tienen que ir de la mano, que es lo que siempre digo. O sea, tú no puedes pretender arreglar la punta del iceberg cuando no te das cuenta de todo lo que hay abajo, ¿no? En esta fibra social de la que no nos hemos ocupado nunca, ¿no? O sea, en el colegio se les tiene que enseñar a las chicas cuáles son sus derechos. O sea, yo creo que este es el ABC. Y a los chicos también. O sea, tenemos igualdad de derechos. Él tiene que aprender a respetar, así como yo le enseño a mis hijas que tienen que respetar a todo el mundo, más allá de si son mayores o no. O sea, cuando yo era chica me decían, respeta a tus mayores. Y a mí me enseñaron después, mi madre, que además era una genia, me decía, tú tienes que respetar a los mayores, pero los mayores te tienen que respetar a ti también. O sea, el respeto es de ida y vuelta, ¿no? Eso se tiene que enseñar en el colegio y en la casa. Entonces, las cosas tienen que ir concatenadas, porque si no, aisladamente no funcionan, ¿no? ¿Cómo solucionar el tema de la violencia familiar? Claramente pasando por educación, digamos en resumen, pasando por una educación distinta a la que hoy tenemos en el colegio y en las casas, pero además fortaleciendo los aparatos de justicia que permiten, mejor dicho, que no permitan que el caso termine finalmente en un homicidio, en un feminicidio, en un homicidio, o un lo que fuera, ¿no? Esto tiene que ser antes, o sea, tienes que cortar el círculo de la violencia antes de que se llegue pues a situaciones lamentables, ¿no? Claro, a mí me... Realmente, Uy, perdón, Daniela. perdón. Perdón. Teo, ¿quieres hablar tú, si no? No, está bien. Wait, se fue Pelea Diego, con- creo. Sí, está medio feo su Ah, internet. ¿ahí ya volviste? Sí, ahí Ya, volví a sí, conectar. no se te Ya puede, no está. se te puede ¿Me escuchas? Disculpa. ver. Ya, Ya bueno, justo quería comentar que dentro de la línea de todo lo que era... Ah, ¿ya puedo? sí, ya se te escucha bien. Dieguito. Sí, ya se te escucha bien. Ya en la línea de todo lo que era educación y justo esto de mirar fuera de la caja, ¿no? Como que salir de esta cajita que tenemos de cómo nos han criado y todo lo que vemos solo acá. Justo me acordé de una lectura que ya habré leído hace como unos 2 años que nos dieron en la universidad, am, en la que te hablaban de una comunidad en la que los hombres eran los que se quedaban en la casa y las mujeres eran las que salían a trabajar y los hombres eran los que criaban a los niños, ¿no? Y nosotros siempre decimos como que, o sea, siempre tenemos ese argumento en mente de que no, es lo natural que la mamá quede con los hijos y que el papá sea el que trabaja y el que mantenga la casa, ¿no?
pero podemos ver que pues eso es algo que hemos aprendido, más no que sea exactamente como algo natural, ¿no? Sino que puede trabajarse de una manera distinta, y bien conocemos también la situación de otros países, como estaba diciendo Karen, del hecho de que hay muchos otros países en los que el hombre En es el que, Alemania. claro, así como también existe, por ejemplo, no sé, familias nuevas en Estados Unidos, en muchos, muchos lugares de Europa se da esa dinámica de que el hombre se queda en casa y la mamá es la que sale a trabajar. Incluso, al menos yo tengo un caso cercano en el que el esposo de una amiga de la familia, de mi familia, es el que atendía a las hijas. Él les hacía las loncheras, él planchaba, lavaba todo, mientras que la mamá se ocupaba de su maestría y se ocupaba del trabajo y de andar tipo en esa línea, ¿no? Entonces sí, yo creo que debemos mirar un poquito más allá de nuestro ámbito familiar, de nuestro ámbito, no sé, el colegio, la universidad, el trabajo, porque pueden haber muchos otros casos en los que tú digas como que, sí se podía hacer diferente y yo lo estaba Claro. haciendo de esta manera familiar. Claro, entonces sí, yo creo que es un punto clave dentro de lo que es todo lo que es la violencia familiar, así como el respeto de la mujer. Y más que nada, por ejemplo, también el hecho de educar, cuando se habla de educación sexual, mucho se deja de lado esto, ¿no? De que dentro de la educación sexual se quiere también implementar el hecho de que los niños, hombres como mujeres, puedan reconocer cuándo es que se puede dar un abuso, ¿no? Hacia ellos, cuándo es que se les está faltando el respeto de alguna manera, ¿no? No necesariamente toqueteándolos, sino verbalmente, de manera psicológica. Exacto. Una de las cosas que a mí me preocupan bastante es que la reforma educativa en los temas de educación sexual integral ha encontrado bastante resistencia en los grupos conservadores que todavía siguen dominando nuestro país, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que hubo una gran controversia por el hecho de que, bueno, no me acuerdo si fue el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, posó con el tema de de los chalecos rosados. Olvídate. Algo que encontró bastante oposición, incluso en sectores de la población que pensaban que se le estaba faltando respeto a las Fuerzas Armadas, porque justamente surgen estos estereotipos de género, ¿no? Que las mujeres tienen que vestir rosado, que los hombres tenemos que vestir de un determinado color, entonces se creó una disociación en la mente de las personas y bueno, ¿no? Encontró bastante oposición, incluso yo siento que en esta elección que ha pasado vamos a ver muchas caras en el Congreso que son muchísimo más conservadoras de las caras que estuvieron en el Congreso pasado, bueno, que están en este Congreso y que estuvieron en el Congreso 2016-2019, ¿no? Y eso es un tema que más bien pareciese que en el Perú ha aumentado esta corriente en contra de un avance en los temas de educación integral, ¿no? De desarrollo, ¿no? Sobre todo de los niños y las niñas, ¿no? Mira, escuché la vez pasada que alguien me decía que habían cosas que claramente había que conservar y que otras cosas no había que hacerlo, ¿no? Y yo creo que sí, o sea, yo creo que hay muchas cosas importantes que hay que conservar, o sea, de hecho, proteger a la familia, claro que hay que conservarla, o sea, claro que hay que protegerla. Ahora, si tú me dices a cuál familia, yo te voy a decir inmediatamente que la familia natural no es lo que hay que conservar necesariamente, que hay muchas familias en el Perú y que son esas muchas familias a las que hay que proteger y cuidar. Eh, y sin embargo, pues tú tienes un grupo de gente muy, muy, muy conservadora que te dice, no, la familia natural, que es mamá, papá, hijitos, ¿no? Como si vivieran pues en el mundo de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Y no reconocieran que este mundo, nos guste o no, tiene hoy día una diversidad que tenemos que respetar y que tenemos que proteger, ¿no? O sea, tenemos familias como en mi caso, yo no lo busqué, yo no lo quise, no me gusta y sin embargo me pasó y vivo con mis hijas y somos una familia, o sea, mamá y dos hijas y ahora con mi papá y somos una familia, ¿no? Así como hay la familia del abuelito con los nietos, así como hay la familia, ya ni qué te digo, de dos papás con el hijo porque me excomulgan, ¿no? Pero son familias y hay que respetarlas y hay que entender y hay que mirar la problemática, además el sufrimiento que pueden tener cada uno de estos grupos familiares que a veces se ven incluso hasta discriminados en los colegios, en los espacios de su vida diaria, ¿no? O sea,
lo bueno hay que conservarlo, lo que no es bueno o lo que ha demostrado que necesita ser mejorado, habrá que mejorarlo, ¿no? Y ciertamente yo creo que este Congreso va a ser un Congreso duro, ¿no? Bastante, bastante más conservador de lo que creo yo debería para un momento tan difícil como el que está viviendo el país, ¿no? O sea, es complejo el tema, es bien complejo. Justamente también el hecho de que yo creo que una persona, normalmente la mayoría de personas en la actualidad piensan como todo lo que vaya aparte de la familia natural no va, es por el hecho de que yo creo que lo asocian mucho con que, dos papás, dos mamás, que no, que la homosexualidad no, que las personas trans no, pero a ver, o sea, se está dejando mucho de lado las familias monoparentales, o sea, porque es como, o sea, uno te enseña en la familia, en el colegio, a mí desde chiquita en el colegio nos enseñaban, ¿no? Que había diversidad de familias, y yo no entiendo cómo es que ahora tengo a los mismos compañeros diciéndote que no, mamá, papá, hijo. Sabemos que existen familias, también tenemos casos cercanos, por ejemplo, de familias de hijos que han sido criados por los abuelos, Exacto. ¿no? Que han sido criados por los tíos. Yo tengo una amiga que ha sido criada por sus tíos, ahora por, bueno, circunstancias de la vida, ¿no? Y eso no significa que no sean una familia. Totalmente. No dar para nada ese título, y se tiene que dejar o sea, el odio de lado, y no como que decir que no, simplemente porque abarca también a las familias que tienen, no sé, una pareja de lesbianas o de gays como padres, sino que también abarca a otro tipo de familias que, sin que lo hayan buscado, pues han terminado Exacto. siendo familias no comunes, pero siguen siendo familias, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y es que se metió pues el tema de la famosa ideología de género que en realidad no existe, por lo menos en el Perú, ¿no? O sea, en el Perú legalmente existe el enfoque de género. Y el enfoque de género lo único que dice es que existe una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y que eso es lo que hay que enseñarle a los niños. Eso no tiene nada que ver con lo que pasa en Argentina, con lo que pasa en otros países en donde la cosa sí está más brava y en donde de pronto hay pues gente que no quiere que se le enseñen algunos temas a sus hijos. Pero acá estamos lejos de discutir sobre esos temas. O sea, lo único que pedimos, los que consideramos que debería haber igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, es que en los colegios le enseñen a los chicos y a las chicas que pueden tener esas mismas oportunidades, no importa si son hombres o si son mujeres. Ese es el único rollo con el enfoque de género. Yo no sé por qué le meten más sal y más pimienta de lo que en realidad tiene, ¿no? Y no sé por qué se asustan tanto. Creo yo que se cometió, y eso, a ver, voy a decir un error, pero fue más que un error, cuando algunos miserables, creo yo, porque no, de verdad no hay otra palabra, metieron estos famosos links en los libros del colegio para niños chiquititos además, o sea, mi hija en esa época tenía 9 años creo, y yo decía, oye, un ratito, o sea, esta vaina no la veo ni yo, la va a ver mi hija de 9 años, o sea, no te pases. Eran páginas porno, pero al mejor triple X, ¿no? Entonces, claro, ahí sí yo entiendo, porque yo también levantaría la voz si es que ese libro hubiera llegado a las manos de mi hija con esos links que obviamente porque están puestos ahí seguramente los iba a buscar. Y en ese caso, tengo entendido, y no estoy segura del caso, no estoy segura del todo, se sancionó a esta idiota persona que hizo una cosa como esa, ¿no? Pero la idea no es esa, o sea, la idea, por ejemplo, de la educación sexual es otra, es enseñarle al chico qué cosas pueden hacer, qué cosas no pueden hacer con su cuerpo, quién puede y quién no, y por qué no deben tocarlo, y a dónde puede acudir en el caso de que los agredan. Y eso, por Dios santo, yo no creo que haya nadie que piense que eso no está bien, ¿no? Este, y por supuesto que tiene que enseñarse eso en el colegio, o sea, claramente en las casas hay muchas cosas que no se tocan por ignorancia de los padres y tenemos que reconocer que lamentablemente en nuestro país hay un gran sector de personas
que no conoce y que no sabe cómo hablarle de estas cosas a los hijos, y deberían estar felices de que se les enseñe en el colegio en vez de que los aprenda en la esquina con amigotes, ¿no? Entonces yo creo que hay muchos tabúes que hay que romper y que hay que hacerle entender a mucha gente que a veces repite como lorito, pero que no entiende muy bien de qué se trata el tema, de que no tienen que asustarse de que en los colegios se busque el hecho de que se les enseña a los niños que los hombres y las mujeres son iguales, ¿no? Que no se les está metiendo nada de contrabando, que acá no hay ganas de homosexualizar a los niños, ni ganas de reducir la población del mundo, ni ninguna agenda secreta, ni con ganas de mortificar a nadie. Acá lo que se trata simplemente es de que se le pueda dar las herramientas suficientes a los niños y a las niñas para que cuando sean más grandes sientan que tienen esas mismas oportunidades en un caso y en otro, ¿no? De eso se trata, o sea, no hay ciencia oculta acá. Volviendo un poco más a la línea de lo que es la violencia familiar, justo como estábamos hablando previamente, quería saber también, más que nada, como ahora queremos ver, vincular quizá un poco el derecho con el ambiente público, ¿no? Quería saber más o menos qué recursos del ámbito jurídico fueron principales, esenciales al momento de crear lo que es la línea 100. A ver, mira, nosotros nos encontramos con un montón de problemas, ¿no? O sea, llegamos a la oficina, como te digo, sin escritorios, y pasamos desde pedir escritorio hasta decir, ya, ok, ¿y ahora cómo hacemos, no? O sea, cuando empezó a llegar la gente, decíamos, ya ahí, o sea, entonces diseñamos una herramienta para poder luego ver, de hacer una estadística de quiénes eran, cómo llegaban, cómo se... El gran problema del Perú es que no hay números. Los números que tú has dicho, Diego, seguramente son distintos a los números de las denuncias en las comisarías, seguramente serán distintos a las denuncias en las fiscalías, seguramente no se tendrá información de todo el Perú porque habrán algunos sitios que funcionan mejor que otros. Y entonces cuando tú buscas data que te permite crear una política pública o que te permite idear, o sea, tener el panorama que te permita idear algo, no la tienes, ¿no? Entonces, lo primero que se necesita es una línea de base, o sea, la herramienta número uno para poder diseñar una política es una línea de base. Y si no se tiene ese diseño que te permite, y además hoy día es mucho más fácil que antes, hoy día hay computadoras que te hacen la chamba, bases de datos que con un clic y metiendo un poquito de información puedes encontrar, están interconectados un montón de sistemas que antes no estaban. Lo que necesitas es voluntad política, o sea, tiene que haber desde el Estado esa voluntad de encontrar el camino para buscar soluciones, ¿no? Entonces, lo primero que yo dije cuando entramos a la línea es, ya, ok, necesitamos que de aquí a 6 meses podamos saber cómo está la historia, por lo menos desde nuestro pequeñito espacio, para poder saber a quién tenemos que recurrir, a dónde tenemos que ir. Si encontramos que la mayoría son de Villa El Salvador, bueno, pues ir a Villa El Salvador, pero si no tenemos esa información, ¿cómo hacemos, no? Entonces, eso fue lo primero. Lo segundo era, ok, ya está, ya tenemos nuestro cuadrito que nos permite empezar a llenar nuestra estadística de cero, porque recién empezábamos, ¿no? Ok, ¿y ahora qué hacemos? Ya, viene la señora y quiere hacer una denuncia. ¿A dónde la mandamos? No, señora, vaya usted acá y no sé qué. La señora regresaba a decirnos que no lo atendían bien. Entonces, la otra herramienta es educar a los operadores de justicia. O sea, había que no socializarlos, perdón, sensibilizarlos en el tema de la violencia familiar. O sea, aquellos que se dedican a un tema tan difícil como este, tiene que ser gente que esté sensibilizada hacia ese tema. Se logró, por ejemplo, lo de las cámaras Gesell, ¿no? O sea, porque antes una niña violada o una niña maltratada pasaba por la misma victimización que un adulto, con lo que significa para un niño el contar lo que les ha pasado, ¿no? La cámara Gesell logró que al chico se encontraran los hechos narrados por el niño de una manera más amigable, entre juegos, con un psicólogo, en un ambiente adecuado. Y entonces
lo tercero, ya no, a ver, lo primero era estadística, lo segundo, sensibilización, y lo tercero es un ambiente adecuado, ¿no? O sea, tú cuando vas a poner una denuncia, no puedes hablar de que te han violado o que te han casi matado al costado de un tipo que está diciéndole, o que se está peleando con el otro porque le chocaron el carro, ¿no? Entonces había que encontrar un espacio para que las mujeres pudieran decir, o los hombres, ¿ah? Porque también ha habido violencia familiar, casos de violencia familiar a la inversa, digamos, ¿no? Un espacio adecuado para que pudieran contar su vida. Están contándote lo más digamos, duro y secreto, digamos, y vergonzoso que les puede haber pasado, ¿no? Entonces, un mínimo de respeto a través del espacio. Y después, cuando vimos todo esto, lo que ya cuando yo me fui, digamos, lo que le sugería a la gente del ministerio era que se pudiera, estando en un solo espacio, poder pasar por todos el ritual por el que se pasa para hacer la denuncia, ¿no? Porque pasas por denuncia y luego pasas por médico legista y luego pasas por no sé dónde y luego vas a no sé qué. Todo eso tenías que hacerlo caminando a un sitio y luego tomando tu combi para irte a otro lado y luego volviendo a tomar combi para irte al tercer sitio. Entonces, esto era una locura, ¿no? Entonces se consiguió que en un solo espacio pudieras pasar con pericia psicológica, por la pericia físico-legal, en la denuncia, por un mínimo de respeto a la gente, ¿no? Entonces, yo creo que hay pasos a seguir para un caso tan complejo y tan complicado como este, ¿no? Y como te digo, yo creo que se parte por una base de datos, por una cosa plana que te diga dónde estás, y a partir de ahí, por respeto, ¿no? Y el respeto pasa por, como te digo, todos estos espacios, ¿no? Respetar a la persona que ha sido víctima de violencia. Y yo creo que lo ha conseguido con mucha dificultad, con muchas carencias, con muy poca plata, en fin, pero que hay que seguir trabajando en esto, pero que a no haber tenido nada a lo que se tiene hoy es un gran avance, ¿no? Claro. Que hay mucho Justamente, camino por recorrer, claramente, ¿no? Claro. ahora tenemos, por ejemplo, el dato de que ahora en los primeros 3 meses de este año, de 2021, se han tenido 40.000 casos de violencia hacia la mujer, bueno, que se han registrado en los centros de emergencia de la mujer. Y la mayoría de estos, por ejemplo, acá tenemos, a ver, en el 2020 se dio el récord histórico de llamadas a la línea 100 y la mayoría de estas llamadas habían sido de Lima. Entonces, quería saber, siguiendo esta línea, ¿no? Más o menos si es que los objetivos, o sea, ¿cuáles fueron exactamente los objetivos que se planteaban? Sé que nos has dicho varios ahora, y si es que consideras que se han llegado a cumplir todos, algunos o al menos su mayoría. No, no creo que todos, yo creo que hay mucho camino por avanzar. Y sin embargo, yo sí creo que, o sea, por ejemplo, en nuestro caso solamente atendíamos en Camaná, que era la oficina principal. Después de eso, se han abierto centros de emergencia mujer en diferentes distritos. Después de eso, las demunas también ayudan en el caso de violencia con niños, sobre todo. Este, ya se han abierto líneas de emergencia mujer también en provincia, cosa que no había. Nosotros atendíamos por teléfono. La atención personalizada es mucho mejor que si es por teléfono, pero si es por teléfono también ayuda mucho porque lo que a veces necesita la mujer es simplemente que le escuchen. Y eso yo creo que se ha conseguido, ¿no? Se ha conseguido, como te digo, que hoy algunos, por lo menos operadores de justicia, están mucho más concientizados en el tema, escuchan mejor, entienden de una mejor forma lo que está pasando, a diferencia de mi época, que realmente, pues, como te digo, las mujeres eran doble o triple o cuádruple veces victimizadas, ¿no? O sea, yo creo que sí han habido grandes avances, creo que falta mucho todavía. No se ha avanzado, por ejemplo, en el caso de la denuncia de la violencia psicológica, ¿no? O sea, porque se cree que la violencia psicológica no es violencia, ¿no? O sea, te tienes que estar recontra golpeada para que recién ahí te atiendan y se preocupen, ¿no? Y pases por el médico legista y te vean. Pero cuando tú vas a decir, me ha insultado,
que por supuesto que es un tipo de violencia, te miran como diciendo, oye, no seas chistosa, porque tengo 1000 cosas que hacer acá y me estás viniendo con una idiotez, ¿no? Y entonces hay que hacerle entender a la gente que así es el círculo de la violencia. Y si tú no paras esto de raíz, no se va a solucionar nada, ¿no? O sea, y va a ser peor, y cada vez es peor y más complejo, ¿no? Una cosa que falta, por ejemplo, son espacios para... Nosotros teníamos algunos, cuando venían mujeres, pues ya en casos realmente graves y decían, señorita, no puedo regresar a mi casa, nosotros les buscábamos algunos albergues, ¿no? Pero es muy poquito, o sea, realmente es mínimo para la necesidad real que tienen muchas mujeres para poder escapar de sus agresores, ¿no? Habían 2 o 3 centros a los que nosotros las enviábamos y eran pues el remanso para ellas, ¿no? Incluso en algunos sitios podían ir con los hijos, entonces era maravilloso, pero es poquísimo y yo no creo que eso haya aumentado mucho tampoco, ¿no? Este, y el otro tema es apoyarlas en trabajo productivo, de manera que puedan en algún momento librarse de los captores, ¿no? O sea, librarse de sus agresores, porque muchas veces se quedan en casa porque no tienen cómo sostenerse y entonces prefieren aguantar el golpe nomás, ¿no? O sea, cuando yo le decía, pero señora, o sea, ¿no tiene usted una prima, tía, sobrina, alguien que la pueda acoger en su casa? Y me decía, señorita, ¿y cómo vivo? ¿Y cómo como? Yo le decía, pero te van a matar. Y me decían, me tendrán que matar, pues señorita. Entonces era dolorosísimo, ¿no? Y claro, esa mujer empoderada, con alguna capacidad para poder hacer algo, seguramente hubiera dado una patada al tipo y se hubiera podido ir, ¿no? O sea, cosa que lamentablemente no ocurre todavía en nuestro país, ¿no? Este, y otra cosa que no funciona del todo bien es este tema de las medidas de protección, ¿no? Porque en las medidas de protección, mm, lo que te dice la norma es que aun cuando sea la casa de, ponte, ¿no? O sea, vive con el suegro, aun cuando viva con el suegro, si la mujer es víctima de violencia por parte de su pareja, ella podría ir a la fiscalía y decirle, oye, quiero que este tipo se vaya de mi casa. O sea, y en realidad debería proceder que a pesar de que no es, entre comillas, su casa, sino la casa del papá de él, ese tipo debería salir por agresor, ¿no? Yo no estoy segura que eso funcione del todo. Primero porque la gente no conoce la norma y segundo porque no se estila, pues, no se estila hacer eso, ¿no? O sea, normalmente siempre la pita se corta por el lado más débil, ¿no? Y el lado más débil claramente pues es la agredida, ¿no? Claro, yo creo que, Así que sí, claro, o sea, el tema de las mujeres, yo creo que va más por un lado también de un empoderamiento, ¿no? Porque finalmente las mujeres pueden salir del círculo de la violencia si se les empodera, ¿no? Como tú dijiste, muchas veces las mujeres se ven ante dos alternativas, ¿no? Seguir con bueno, en este caso con el abusador y contar con seguridad económica, y no solo seguridad económica, sino también seguridad de vivienda, ¿no? Porque muchas veces se genera un rechazo de que las mujeres que escapan de este círculo de violencia son rechazadas por la familia, ¿no? Porque finalmente hay esta idea de que las mujeres tienen que soportar estos maltratos porque finalmente ellas son las que se encargan de mantener la casa y los maridos, bueno, son la fuerza bruta que aportan al patrimonio de la familia, ¿no? Entonces las mujeres se ven una suerte de semiesclavitud, ¿no? Entonces creo que este es un tema muy importante que debemos de considerar, no solo en el tema jurídico, sino en el tema de desarrollo de las mujeres, ¿no? ¿Cómo le proporcionamos las herramientas a las mujeres para que finalmente escapen de este círculo de violencia? Y finalmente también un rediseño de las instituciones para que se reconozca la vulnerabilidad de las mujeres y ponernos en todos los escenarios de vulnerabilidad, ¿no? Porque finalmente, como tú mencionas, la cosa no va porque simplemente las mujeres son golpeadas, sino hay diferentes aspectos subyacentes, ¿no? Ahora, yo quería pasar al tema de Defensoría del Pueblo, porque yo sé que seguro.
tú has trabajado, bueno, tú has formado parte, ¿no?, de esta institución. Entonces, sin hablar de temas políticos, hay propuestas, hay voces, ¿no?, de que finalmente se tiene que desactivar la Defensoría del Pueblo porque, bueno, se aduce de que no se ha trabajado nada, de que la Defensoría del Pueblo no ha trabajado a favor del pueblo. Entonces, yo quería saber de qué forma se vulneraría la institucionalidad si se desactiva la Defensoría del Pueblo, cosa que no se puede hacer, eh, cosa que se tiene que hacer mediante reforma constitucional, pero bueno, esa es ya otra discusión. Y yo quería saber cuál consideras tú que serían los grupos más afectados en caso de que se desactive la Defensoría del Pueblo. Me refiero a grupos sociales. Mira, la Defensoría del Pueblo, en mi época, pero ahora también, no tenía efecto vinculante. O sea, su actuación se basa en la simple magistratura de la persuasión. Eso es lo que decía el defensor del pueblo de mi época, que era el primer defensor, ¿no? Jorge Santisteban de Noriega. Y el prestigio de esta institución es lo que hace que sean tomados en cuenta las sugerencias o las recomendaciones o las invocaciones que hace la Defensoría del Pueblo en sus informes o en sus cartas dirigiéndose a la autoridad, ¿no? ¿Qué cosa es lo que hace la Defensoría del Pueblo? Representa al ciudadano en cualquier acto que lo perjudique o en el que se sienta perjudicado, de la administración estatal en general, ¿no? O sea, tú tienes la adjuntía para los servicios públicos, por ejemplo, que tiene que ver con vulneraciones de los derechos ciudadanos en temas de agua, de luz o de electricidad o de cualquier otro servicio público. Tienes la adjuntía para la administración estatal, que ve temas de salud, de ONP, etcétera, o sea, cualquier acto de la administración estatal. Tienes la adjuntía para los derechos humanos, que tiene algunas áreas como penales o como cualquier tema que vincule o que vulnere los derechos humanos por parte del Estado, ¿no? O sea, es siempre el ciudadano versus un Estado que no les está respondiendo como debe ser o que está vulnerando sus derechos de manera ilegal, de manera arbitraria. Y en esa medida, que deje de haber una institución como esta, que tiene el prestigio que tiene, porque lo ha ganado a punta de esfuerzo y a punta de buena chamba, y que el ciudadano no tenga a dónde quejarse y a dónde recurrir para intentar hacer que la administración estatal en su conjunto le solucione el problema, es terrible. O sea, sería poner al ciudadano en una situación de indefensión tal que no tendría dónde poder presentar una reclamación o una queja frente a una institución del Estado, ¿no? Entonces, a mí me parece un despropósito lo que dijo este señor, porque es justamente la Defensoría la que está cerca al ciudadano en cada uno de los pueblitos que menos te puedes imaginar del Perú. O sea, la Defensoría es una de las instituciones, creo que después del Ejército, una de las instituciones que más oficinas descentralizadas tiene en espacios en donde ni siquiera te imaginas. Y ahí hay un representante de la Defensoría del Pueblo, valga la redundancia, representando a un ciudadano si así lo requiere. Entonces, dejarnos sin esa institución sería de locos, ¿no? O sea, sería quitarle una posibilidad de ejercer su derecho o de por lo menos pretender ejercer su derecho de un ciudadano de a pie, ¿no? Que no tiene forma de recurrir a otro espacio y que sí tiene forma de recurrir a su defensor, ¿no? A su defensor del pueblo del lugar en el que está. Y claramente eso no se puede porque es un organismo constitucional autónomo, etcétera, etcétera. Pero claro, si lo quieres hacer al caballazo, te lo puedes hacer, ¿no? Y sería de verdad terrible, ¿no? Claro, y justamente yo quería saber, tú qué rescatas de tu experiencia trabajando en la Defensoría del Pueblo y tú qué cambios crees que son necesarios, ¿no? ¿Qué reformas serían necesarias para esa institución, ¿no? Porque finalmente también es bueno reformar las instituciones, ¿no? Ante pedidos de cambio, ¿no? Es porque, bueno, si la gente pide un cambio, finalmente es porque tienen la percepción de que algo no está marchando bien. Sí.
como toda institución del Estado, porque recuerda que a pesar de que es un organismo constitucional autónomo, es una institución del Estado, se ha, eh, ¿cuál es la palabra? Se ha mm, contagiado, digamos, o sea, podría haberse contagiado de esta burocracia de la que se ha contagiado todo el Estado, ¿no? Entonces tal vez habría que regresar a los orígenes de la Defensoría, ¿no? Este, que funcionaba absolutamente diferente a cualquier otra institución del Estado. O sea, nosotros nos quedábamos felices de la vida a trabajar, y yo estoy segura que ahora también pasa más o menos lo mismo, pero de todas maneras, los primeros momentos de cualquier institución nueva generan mucha ilusión, ¿no? Y yo creo que tal vez eso es lo que se puede haber perdido en la Defensoría, ¿no? Esa ilusión de los primeros años en donde estaba todo nuevo y todo por hacer, y donde la gente nos respetaba porque el defensor inspiraba, realmente inspiraba hacia adentro y hacia afuera. Yo no me acuerdo, por ejemplo, en los 5 años que he estado en el Congreso, haber visto al defensor yendo, como si fue en mi época, a rendir cuentas en su informe anual de todas las actividades que hizo. Yo creo que eso se debería regresar, a esa práctica se debería regresar. En mi época se dio un gran salto, porque en mi época habían adjuntías, y las adjuntías recibían denuncias de los ciudadanos. Cuando se vio que había necesidad de crecer y de agrandar el aparato de la institución, se crearon oficinas descentralizadas, y ahí es que se empieza a abrir la cancha de la Defensoría. Y ahí es que empieza a contratarse a un montón de gente, y yo tal vez podría ser que en esa necesidad de contratar a un montón haya caído también en lo que lamentablemente cae el Estado, ¿no? De contratar no a los mejores, sino por necesidad, un poco a lo que tenías a la mano, ¿no? Entonces yo sinceramente, sin ánimo de criticarla, porque de verdad es una institución a la que yo quiero mucho, que me enseñó mucho, que me dio mucho, que me enriqueció mucho y que defenderé hasta la muerte, y de la cual me sentiré parte siempre. Creo que la característica de los que hemos estado en la Defensoría del Pueblo es que matamos por la Defensoría. Y yo he puesto un mensaje en mi Facebook, pero he visto que muchos otros también lo han puesto defendiendo la institución. Pero tal vez yo creo que sería hora de regresar, ¿no? De regresar un poco en el tiempo y de decir, ok, ¿qué cosa es lo bueno que funcionó en nuestra época o en esta primera época? ¿Y qué cosa es lo que está pasando hoy que no genere esa ilusión que generaba antes, ¿no? Antes yo escuchaba mucho de la Defensoría, hoy no escucho tanto de la Defensoría. Creo que tendría que reinventarse como todo en la vida, ¿no? Que tiene que encontrar nuevamente su espacio. Yo creo que eso, reinventarse y regresar un poquito al comienzo, haría mucho bien, ¿no? Les haría mucho bien. Bueno, felizmente, llegando al plano del candidato que se pronunció respecto a eliminar la Defensoría del Pueblo, terminó por retractarse, felizmente, hace poco. Entonces, por ese lado, como que hay un poco de alivio. Y bueno, sí, esperamos que, esperamos que la Defensoría igual siga su desarrollo. Y bueno, ahora quería pasar justamente, hablando de todo lo que eran poblaciones vulnerables, al ámbito de los diálogos para el buen gobierno, que sé que tú has participado en esto, entonces quería saber cómo ha sido tu experiencia gracias a estas mesas de diálogo que han sido alrededor de todo el país, y qué enseñanzas te ha dejado este trabajo, y también, o sea, el poder de verdad conocer las distintas realidades que existen dentro del país. Mira, yo creo que esta es una experiencia que deberían realizar, que deberían aplicar todos los partidos políticos. Hoy la virtualidad te permite, con muy pocos recursos, poder realmente, claro que no es lo mismo que estar ahí y que tocar a la gente, pero yo creo que sí es una gran oportunidad de escuchar a quienes se quejan permanentemente de que no son escuchados, y es verdad, ¿no? O sea,
los planes de gobierno de los partidos políticos en general, y en general las políticas públicas, y eso es lo que yo siempre digo, suelen hacerse pues atrás de un escritorio sin conocer realmente lo que ocurre en las zonas, ¿no? Lo que hizo el PPC fue, digamos, durante un año más o menos, o año y pico, año y algunos meses, porque tuvimos dos etapas, una primera etapa en donde hicimos los diálogos por el buen gobierno regionales solamente con el PPC, y otra etapa en donde la Conrad nos ayudó y eso nos permitió tener a un periodista que nos pudiera ayudar a tener una visión más bien desde el punto de vista periodístico y desde el punto de vista de conocer la realidad de la zona un poco más precisa, pero igual nos paseamos por 16 regiones, 18 regiones del Perú, eh, cada una con su problemática, además diálogos desde la zona, con gente de la zona, expertos, muchos de ellos, gente de muy buen nivel, de las cámaras de comercio, de los diferentes espacios médicos que nos hablaron sobre el COVID y que nos contaron su realidad, contada por ellos, vista con su lupa, digamos, con sus ojos, no con los ojos de un ministro de Educación o de Cultura o de Salud o de lo que sea, que se quedó en Lima y que fue un día y que pensó que con ese día podía conocer la realidad, ¿no? O sea, lo rico de estas mesas es que fueron hechas por gente de la zona que nos contaron su problemática porque la viven en el día a día, ¿no? Y entonces, yo creo que fue muy interesante porque yo te podría hacer un mapeo de lo que ocurre en cada una de estas regiones, que para mí es invalorable, ¿no? Porque yo creo que me precio de ser una de las pocas personas que ha tenido esa oportunidad valiosísima de conocer la realidad de cada uno de estos 16 eh, departamentos que formaron parte de la mesa, ¿no? Y te podría decir algunas cosas muy generales, ¿no? O sea, todos se quejan del olvido del Estado, todos se quejan de que la regionalización ha servido de poco o de nada, todos hablan de que la corrupción realmente ha copado todos los espacios. O sea, hay sitios comunes en todas las regiones. O sea, creo que no hay ninguna en donde no haya esto que les acabo de decir como una generalidad, ¿no? Se quejan de que el dinero del canon, en los sitios donde hay canon, no llegó nunca. Se quejan del abandono, como les digo, del Estado, que es un Estado pues, que está absolutamente ausente, ¿no? O sea, llegan los gobernadores regionales o los alcaldes, pero ahí para de contar. Cuando ellos, o cuando algunas veces han tratado de venir a Lima para gestionar algunas cosas, siempre han tenido un portazo en la cara, ¿no? Y entonces, claro, tú te explicas hoy cuál es la razón por la que está tan convulsionado el país. O sea, es claro, o sea, el diagnóstico es 2 más 2. O sea, no es raro lo que está ocurriendo en el país y no es de ahora, esto viene desde hace 15, 20, 30 años. Y podría irme más atrás, ¿no? El olvido del Estado es un olvido que duele, ¿no? Y que resiente. Entonces tú escuchas en estas mesas regionales, yo escuchaba gente muy molesta, o sea, muy molesta, yo creo que esa es la palabra, mortificada, resentida con el Estado Nacional, ¿no? Resentida con esos que nunca les habían dado nada y que lo único que hacían era pedirles cosas, ¿no? Entonces, claro, el caldo de cultivo perfecto para este resentimiento ciudadano, ¿no? Y ojo, que los que iban a estas mesas eran los expositores sobre todo, eran pues gente de no solamente un buen nivel cultural, sino además de bien ubicada en espacios de cierta capacidad de toma de decisión en la región. Igual estaban molestos, igual sentían que no se les escuchaba, igual sentían que a pesar de que decían cosas y que participaban en espacios, era como que tirar un saludo a la bandera, ¿no? O sea, no servía para nada. Entonces, claro, ¿cómo no vamos a tener lo que tenemos hoy? O sea, no hay que ser tontos para darnos cuenta que si realmente no hacemos las cosas bien hoy día, en estas reformas
ya no de primera generación, sino de segunda generación, en donde tenemos no solamente que pensar en que la descentralización es, entre comillas, darles plata a los alcaldes regionales o a los gobernadores regionales o a los alcaldes locales, sino también enseñarles a utilizar esa plata y acompañarlos en los procesos y preocuparte por lo que le pasan a tus niños. O sea, se descentralizó la educación y la salud y te olvidaste, no puedes, o sea, no puedes olvidarte. O sea, tienes que enseñar, tienes que acompañar hasta que finalmente puedan caminar solos, ¿no? Entonces, como lección general, digamos, de este mapeo, muchas particularidades bien interesantes en cada una de las regiones, pero muchas cosas comunes y muchos sitios comunes que lamentablemente se repiten a lo largo y ancho de todo el país, ¿no? En algunos sitios con mucho mayor dificultad, en otros sitios no tanto, pero siempre el común denominador es el olvido, ¿no? Eso Claro, es. justamente la vez pasada estaba leyendo un tuit de Pablo Secada, a quien le mandamos un afectuoso Abrazo. un abrazo a Pablo Secada, que en realidad no hay voluntad política para hacer estas reformas, ¿no? Estas reformas políticas, de las cuales los anteriores 20 años creo que Pablo mencionó que nada más se habían hecho 4 años de reformas políticas, de ahí se abandonó el asunto, porque se pensó que ya se habían alcanzado los objetivos trazados, y lamentablemente, bueno, la situación actual que vive el país no refleja un cumplimiento de objetivos en temas de descentralización, ¿no? De presencia del Estado, ¿no? Por eso, bueno, vemos candidatos antisistemas que han prosperado, ¿no? En el discurso político nacional, no solo a nivel presidencial, sino también a nivel de elecciones regionales en Arequipa, ¿no? Como el señor Claro. o en el mismo Cajamarca, ¿no? Con el movimiento de afirmación social, o en Junín, ¿no? Con la gestión de Perú Libre. Ahora, una de las cosas que yo siento que el Estado ha abandonado también, ¿no? Porque, bueno, tenemos el sector educación, tenemos el sector salud, tenemos el sector alimentación, entre otros sectores, sector infraestructura, pero siento que uno de los temas, y a esto va la última pregunta, que es más relacionada a comunidades nativas también y a zonas rurales, es que a datos, si no me equivoco, del 2018, en el Perú solo existen 25 traductores, 25 intérpretes en el sistema judicial, ¿no? Incluso yo me acuerdo que hace poco hubo una audiencia, ¿no? Por el caso de esterilizaciones forzadas, y se tuvo que suspender una audiencia porque, bueno, No había traductor. no había un Claro. intérprete presente, ¿no? Entonces, yo quería saber de qué forma, bueno, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es una realidad plasmada en la Constitución, ¿no? Pero finalmente no podemos hablar de una tutela efectiva si finalmente no existen los medios para que se dé esta tutela por parte del Estado, ¿no? Entonces, yo quería saber de qué forma, aparte del tema de los intérpretes, acercamos la justicia a las zonas rurales y a las poblaciones nativas e indígenas, porque muchas veces no es solo un tema de lenguaje o de interpretación, sino también es un tema de cercanía, de conectividad, de educación en acceso al sistema de justicia, ¿no? Entonces yo quería saber qué puede hacer el Estado, cómo se puede reformar el ordenamiento jurídico para que las comunidades nativas y las zonas rurales finalmente sean incluidas, ¿no? Para que puedan hacer valer sus derechos. Mira, este es un tema bien lindo, ¿no? Yo cuando trabajé en la Comisión Andina de Juristas, que les conté que fue, digamos, mi primer acercamiento a una chamba de investigación, me encargaron hacer una investigación sobre la justicia de paz. Y fue súper bacán, porque la justicia de paz, digamos, es el primer piso, este, son, no son abogados los jueces de paz, y administran justicia de acuerdo a su leal saber de entender, o sea, justicia ancestral, justicia comunal, justicia de acuerdo a los usos y costumbres de las zonas, ¿no? Entonces, estos jueces de paz son los que administran justicia en algunos espacios indígenas o ancestrales sobre todo, ¿no? Y ellos aplican la justicia pura y dura, ¿no? O sea, no les importa mucho si metes al preso al tipo o no lo metes preso, importa más si es que es justo o no, ¿no? O sea, es una lógica totalmente diferente, ¿no? Y ahí hay todo un rollo que tiene que ver con, eh,
con esta justicia que se aplica en algunos espacios, que no tiene que ver con nuestra justicia occidental, sino que tiene que ver más bien con la justicia comunal, ¿no? De los usos y costumbres de las zonas, ¿no? Ahí lo que hay que hacer es enseñarle a la gente que hay algunas cosas que sí tienen que pasar por la justicia ordinaria, que no todo lo puede aplicar, no todo lo puede resolver el juez de paz, eso es lo primero. Pero para eso tiene que, y eso ya lo he conversado contigo, Diego, en algún momento, el tema intercultural, el tema del enfoque intercultural tiene que ser el ABC, ¿no? Porque si tú no entiendes, en el caso de Bagua, por ejemplo, cuando mueren los policías en Bagua, con todo este rollo que se armó en Bagua, hubo varios procesos judiciales y, por ejemplo, ¿no? Les daban prisión domiciliaria a los indígenas. Y como ellos no entendían que las casas de los pueblos indígenas no tienen linderos, cuando les daban prisión domiciliaria, no los mandaban a su casa, que es su comunidad, los mandaban a un cuartito en la ciudad de 3x3, y eso era prácticamente matarlos, ¿no? O sea, tenerlos presos en un cuarto de 2x2 era brutalmente brutal para esta gente, ¿no? Y entonces habían a gente que trataba de ONGs o de espacios que trataban de decirles, oye, si tú le estás dando prisión domiciliaria, déjalo ir a su casa. Y su casa es en su comunidad, o sea, ellos son dueños de su espacio comunal y no lo entendían, ¿no? Como no entendían cuando estaban en el juicio y les hablaban en un idioma que no era el suyo y les exigían a ellos que entiendan y que hablen en castellano, y tú decías, oye, un ratito, o sea, pucha, ¿qué justicia estás aplicando acá, no? Entonces hay mucho por hacer, o sea, en el tema de la tutela jurisdiccional efectiva hay mucho por hacer, o sea, primero entender las diferencias, entender que existe un tipo de justicia administrada por por estos espacios que tiene que ser respetado siempre y cuando no colisione, digamos, con nuestro derecho, ¿no? O sea, claro, si el tipo mató, no vas a aplicar la justicia comunal, ¿no? Tienes que, eso sí va a la justicia ordinaria. Pero hay algunas cosas que tienen que ser resueltas en el pueblo, o sea, que ahí la justicia no se puede meter, o no se debe meter, ¿no? Y por otro lado, hay que presionar para que hayan más intérpretes, hay que presionar para que se respeten los tiempos de las citaciones de los indígenas, porque muchas veces se les cita de un día para otro y no se entiende que tienen que trasladarse desde sus pueblos en canoa, en yate, por tierra, caminando, etcétera, y muchas veces no hay forma de comunicar que no van a llegar porque el río se paró, porque hubo una caña que les fregó la embarcación y que no pudieron seguir y no pudieron llegar, ¿no? Y entonces eso no se entiende porque no se entiende la interculturalidad, o sea, no está aplicada la interculturalidad en los sistemas de justicia, ¿no? No está aplicada la interculturalidad en general. Imagínate en el sistema de justicia, ¿no? Entonces, cuando estos señores llegan o piden cambio de fecha para las citaciones o lo que fuera, y les explican las razones, no son entendidas porque no está el chip de la interculturalidad metido dentro de la cabeza de la gente, ¿no? Y yo hoy día hablaba con mi hija, pues estaba haciendo un trabajo para el cole, y le explicaba lo importante de tener este enfoque intercultural en las políticas públicas, ¿no? En cualquiera que sea. Y en la justicia, por supuesto, que más, o sea, claramente, ¿no? O sea, que hay mucho por avanzar. O sea, yo creo que tenemos que aprender a mirarnos, a respetarnos, a entendernos y a respetar nuestras diferencias, ¿no? Creo que también uno de los obstáculos más grandes son todos los trámites burocráticos, ¿no? O sea, el hecho de que exista tanto papeleo para un solo caso, creo que limita mucho a las personas, inclusive ahora hablando de los distintos dialectos que existen, ¿no?
Entonces, sí, yo creo que debería hacerse, por ejemplo, la implementación de un sistema de justicia un poco más oral, ¿no? Que hayan juicios de verdad, ¿no? Que no sea tanto de mira el expediente, lee el expediente, de ahí tú das tu sentencia, ¿no? Entonces, eso también nos ayuda un poco más a poder entender la perspectiva de la persona, porque ya no lo lees, sino que lo ves y lo escuchas y estás abierto y tú, o sea, y tú ves la interpretación de cómo es que tú le hablas, cómo responde esa persona y cómo es que esa persona te va a hablar a ti y los sentimientos que pueden mostrarte, ¿no? Incluso hay veces en las que la frustración llega a ser muy grande porque no hay un mismo nivel de comunicación de ambas partes. Sí, claro. O sea, yo me acuerdo que una vez, no fue una vez, fue hace, creo que el mes pasado tuvimos Sí, una... yo creo que es nuevamente mirar fuera de la caja, ¿no? O sea, Claro, yo a veces escucho, no se puede, ¿no? O sea, es lo primero que uno dice siempre, ¿no? No se puede. Y tal vez no es que no se pueda, ¿no? Tal vez es que no quiero, porque no quiero salir de mi estado de confort, ¿no? Hay algunas cosas que hay que pensarlas mejor, que hay que darles la vuelta. O sea, sin salir de nuestro sistema romano-germánico, podríamos encontrar el camino para que en algunos casos se le dé más peso, como tú dices, a la oralidad que en otros casos, ¿no? Y eso es simplemente cuestión de mirar fuera de la caja, nuevamente, ¿no? Y de entender que hay algunos procesos que nos han quedado grandes o nos han quedado chicos, y que tenemos que mirarlos de una manera distinta, ¿no? O sea, tenemos que encontrar caminos para que, para que este país sea más manejable, ¿no? Más vivible, más fácil, en donde la gente se sienta más cómoda y en donde no tengamos estos caldos de cultivo permanentes, producto de no se puede, ¿no? Porque muchas veces no es que, como te digo, no se pueda, sino que no se quiere, ¿no? Y claro, eso se traduce, pues, o sea, eso se traduce en el contento de la gente, ¿no? claro. Una de las cosas, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Disculpa, disculpen, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Disculpen. Perfecto. Ah, ya, Sí. excelente. Sí. Ya. Una de las cosas que yo rescato de, bueno, de tu exposición, Karen, a lo largo de esta entrevista es que tú hablas mucho de pensar fuera de la caja, ¿no? O sea, muchas veces las personas pensamos desde nuestros privilegios, desde nuestras realidades, ignorando que vivimos en un país multicultural, ¿no? En un país en donde las personas piensan distinto y nosotros, los agentes de la sociedad, sobre todo en Lima, pensamos que nuestra posición intelectual es la dominante, ¿no? Por ejemplo, la vez pasada tuvimos un conversatorio en el Círculo de Política con Marisol Perestello, y Marisol nos contaba un saludo también a Marisol, un abrazo. Mi chata. Marisol también nos contaba que una vez ella, siendo ministro de Justicia, había pactado una reunión con una comunidad indígena y que, bueno, lamentablemente por temas de horario no podía, y que la comunidad había tomado el aeropuerto porque se les había demorado, habían tardado 2 días en llegar al punto de encuentro, ¿no? Entonces, ella planteó esta idea de que finalmente no vamos a prosperar como país si seguimos pensando de una manera centralizada, ¿no? La descentralización no solo pasa por una norma, ¿no? Sino pasa por actitudes de la sociedad civil y también de los políticos, ¿no? Porque finalmente las normas no deberían ser nada más declarativas, sino que las normas deberían ejecutarse y deberían cumplirse, porque finalmente, si dejamos todo en una declaración, ¿cuál es el sentido del Estado, no? ¿Cuál es el sentido de la administración pública? ¿Cuál es el sentido de la inclusión si es que la inclusión nada más es declarativa? ¿No? Entonces creo que ha sido de verdad una entrevista bastante interesante, bastante rica en temas de conocimientos, me encantaron tus perspectivas, ¿no? La manera en la que tú planteas los problemas, me parece que es una manera más humana y más empática, ¿no? De entender las políticas públicas, ¿no? Porque finalmente las políticas públicas impactan a los ciudadanos, ¿no? Entonces creo que se necesitan más servidores que vean Exacto. a la comunidad no como objeto de dominación o objeto de imposición de leyes, ¿no? Sino como
personas a las que sirven, ¿no? Porque finalmente los servidores políticos sirven a las personas, no las personas. Exactamente. ¿No? Entonces, eso es. yo quería agradecerte. Esta es tu quinta vez en Recognitio. De verdad que siempre es maravilloso hablar contigo porque tienes una perspectiva amplia, ¿no? Sobre los temas de actualidad nacional, sobre temas jurídicos, ¿no? Porque finalmente nos olvidamos que el derecho también toca a la sociedad, no solo toca imperativos legales, preceptos contenidos en libros, ¿no? Sino el derecho es vivo, el derecho afecta a los ciudadanos día a día, nos afecta a personas como nosotros, afecta a personas como tú, afecta a las personas de las zonas rurales. Entonces, siempre es bueno contar con esa perspectiva humana que también tiene que acompañar una perspectiva técnica, ¿no? Entonces, bueno, nada, darte las gracias y bueno, Dani, ¿tienes algo que decir antes de cerrar la entrevista? Bueno, no, sí, muy agradecida bueno, agradecidos a todos, en verdad, de que nos hayas dado la oportunidad de esta entrevista. Me encanta el hecho de que yo pueda tener casi que la misma perspectiva que tienes tú con respecto a estos temas, ¿no? El hecho de buscar el enfoque de parte de las poblaciones vulnerables, ¿no? Que a pesar de que nosotros seamos una mayoría, entre comillas, pues normal, que las minorías también importan, e importan mucho, ¿no? Y que son un papel increíblemente grande para todo lo que es el desarrollo del país, ya sea económico, político, social, ¿no? Sí, sí, yo les agradezco mucho. Yo, ¿saben qué? O sea, me siento muy feliz porque siento que se va haciendo camino al andar, ¿no? O sea, yo siento que hay mucho futuro en el país, hay muchos chicos como ustedes que están interesados en trabajar por la gente y no solamente para ganar plata, ¿no? O sea, eso es súper importante, porque tener un sueldo es súper importante para vivir, pero sentirse feliz con lo que uno hace, no saben la maravilla que es, ¿no? O sea, realmente es maravilloso poder irse a dormir después de un día largo de chamba, sabiendo que pudiste ayudar a una persona aunque sea, ¿no? O sea, a ese uno que pudiste cambiarle la vida, te termina cambiando la vida a ti, ¿no? Y si eso puedes hacerlo, digamos, en la chamba que escogiste, es doblemente una bendición, ¿no? Entonces, nada, sigan adelante, chicos, de verdad, yo estoy feliz. Cada vez que ustedes me inviten, yo voy a venir porque me encanta conversar con ustedes. Y yo quiero la del estribo nomás, contarles este día de la toma de local. Mi comadre no era ministra, era congresista todavía, y yo había viajado con ella. Y entonces habían otros congresistas y el presidente regional, y llegó el avión, recogió al presidente regional, se la jaló a Marisol que se quería quedar conmigo, y ella cual bandera me decía, ya vengo por ti, y yo me quedé bien presa en el aeropuerto, con un montón de gente más de otras instituciones, esperando que nos liberen, pues, porque nos habían tomado prisioneros en la toma esta del aeropuerto, ¿no? Ya finalmente decíamos, bueno, vamos a tener que dormir una noche más acá, ya no teníamos ropa, era un desastre todo, y felizmente lograron liberarnos antes de que tuviéramos que buscar dónde dormir otra vez en el pueblo, pero divertido, muchas experiencias. Tendría que contarles todas las anécdotas que hemos tenido con Marisol en estos viajes a la selva, que de verdad han sido maravillosos, ¿no? Podríamos hacer un especial. De susto algunos, pero muy, Sí. muy lindos. Podríamos hacer un especial de las anécdotas, ¿no? De ambas. Sí, un especial con ella, con la chata, para recordar algunas cosas sería genial. A ver, se lo voy a proponer. Ya. Sí, más bien, previa confirmación, ella va a estar hablando sobre Diego se nos congela. ¿Me están viendo? ¿Me están escuchando? ¿Ahora sí? Ya. Más o menos, ¿ah? Ahora sí. Perdón. Ya, entonces, bueno, nada, yo quería agradecerte, Karen, por tu tiempo. Siempre es maravilloso tenerte aquí. Bueno, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y ya estaremos organizando con Marisol el tema de este enlace que vamos a hacer a profundidad sobre pueblos indígenas, porque ambas tienen bastante experiencia que rescato y que sería buenísimo ahondar en el tema, ¿no? Sobre todo en un momento tan... Sería súper bacán, sería súper bacán.
Bueno, muchísimas Sí. gracias, Karen. Un fuerte abrazo y cuídate mucho. Chao, Karen. Un Gracias. beso a los dos, un abrazo a los dos y a todos los que nos están mirando, ojalá que se hayan divertido. Chao, Muchas chao. gracias. Chao.